de José María Morelos, etcétera. Pero ¿quiénes y qué papel juegan esos personajes que conocemos de la independencia, ¿no? Sí, bueno, obviamente al que conocemos todos y asociamos inmediatamente con el proceso de independencia es a Miguel Hidalgo y Costilla, y lo asociamos siempre como un anciano, ¿no? Así está representado. Realmente es un hombre, era un hombre joven en esa época, 40 y tantos años, ¿no? Entonces no tenía nada de anciano. No, no, estaba muy joven realmente. Y los personajes principales de esta primera etapa del proceso de independencia son las personas que conspiraban, que formaban parte de la conspiración que hablamos hace un momento, que son, bueno, Josefa Ortiz de Domínguez, que era la esposa del corregidor de Querétaro, es Ignacio Allende, que justamente es el que va y le avisa a Hidalgo, se va de Querétaro a Dolores y le avisa que la conspiración se descubrió y que hay que hacer algo. Tienen dos opciones ahí, o se van, hacen estallar el movimiento de independencia ahí, o huyen y se exponen a que lo capturen las autoridades virreinales y ahí termina todo, ¿no? Entonces lo que deciden Allende e Hidalgo es que estalle el movimiento de independencia. Entonces se hace el llamado el 16 de septiembre muy temprano. Ahora, ¿qué papel juegan Allende e Hidalgo en este momento? Bueno, Hidalgo es, digamos, el ideólogo en ese momento, ¿no? de la independencia, vamos a llamarlo así, aunque no hay muchos historiadores que estén de acuerdo con que haya sido un ideólogo, pero bueno, vamos a llamar así. Él estaba encargado como de la parte política, ¿no? Y el militar era Ignacio Allende. De hecho, Ignacio Allende era un militar virreinal, estaba en el ejército virreinal, y cuando se da este proceso de la independencia, Allende es el que está a cargo de la organización del ejército, ¿no? Pero ¿qué ejército? Es aquí, no hay ejército, ¿no? Es la gente, los campesinos, los artesanos, todos estos que se van uniendo a Hidalgo. Entonces, a esa gente que no tiene entrenamiento militar, que no conoce nada del ejército, a esa gente tiene que disciplinar Allende, ¿no? Entonces, obviamente no lo logra disciplinarlos tal cual, por eso se dan todos los desmanes que están relatados en las crónicas de la época, no en la historiografía actual. En las crónicas de la época dicen que van entrando a pueblos, van entrando a haciendas, incendian, roban, saquean, etcétera, ¿no? Y bueno, hay muchas cosas ahí que justifican y no justifican una y otra cosa. Allende es lo que hace. Tratar de disciplinar y contener a esta gente y tratar de hacer la estrategia militar para enfrentar a las tropas virreinales, que sí son soldados, que sí están disciplinados, etcétera. Después, otros personajes como José María Morelos y Pavón, que también es un sacerdote, Morelos se ocupa más de la parte política y la militar. Encabeza los dos bandos, ¿no? Es estratégico, encabeza el ejército, cosa que no hizo exactamente Hidalgo. Hidalgo más bien se rodeaba de sus oficiales, ¿no? Y eran los que combatían. En el caso de Morelos no, estuvo en combate, estuvo dirigiendo el lado político también, escribe sus sentimientos a la nación, que muchos consideran quizás un esbozo de constitución, presidió el Congreso de Chilpancingo. Todo esto hace que el proceso de independencia se vaya hacia el sur del país, porque el Bajío está controlado. Lo que es Guanajuato, San Luis Potosí, Guadalajara, Michoacán está controlado. Curiosamente, quien está controlando esas zonas, entre los militares que los están controlando, está Agustín de Iturbide, que es el que, digamos, va a pacificar y controlar estos territorios. Entonces, cuando capturan y fusilan a José María Morelos, el principal líder que va a emerger ahí junto con Mina, va a ser Vicente Guerrero, ¿no? Vicente Guerrero es uno de los que siempre gritamos ¡viva!, ¿no? Vicente Guerrero, viva. Agustín de Iturbide nunca, porque cometió el error de autonombrarse emperador, entonces ya lo quitaron de los vivas, ¿no? Y Vicente Guerrero mantiene vivo el proceso de independencia, que sería ya en su cuarta etapa,
pero en el sur del país, y ya es un movimiento muy focalizado, es un movimiento tipo guerra de guerrillas, por llamarlo así. Ya no son los grandes ejércitos de la primera y la segunda etapa, sino ya es más de guerra de guerrillas, pero están continuamente, digamos, molestando o dando lata, ¿no? Entonces, ahí es cuando se da la unión, mandan a Agustín de Iturbide a combatir a Vicente Guerrero y resulta lo contrario, ¿no? Se aúna a él, se reúnen en Acatempan, es donde se dan el abrazo, y de ahí ese ejército va, de ahí van consiguiendo adhesiones hasta que el virrey que habían mandado en ese momento, que era Juan O'Donoghue, va a reconocer la independencia de México, a pesar de que él no tenía facultades para reconocerla, la reconoce porque no le queda de otra, ¿no? Entonces ya el 27 de septiembre entra el ejército trigarante triunfante a la Ciudad de México. Aquí lo curioso es porque se esperan hasta el 27 de septiembre, porque el 27 de septiembre era el cumpleaños de Iturbide, ¿no? Entonces, él conjunta su cumpleaños con la celebración de la independencia, ¿no? Excelente, y aquí estamos hablando ya de 4 épocas, ¿no? No fue así de que hoy, 16 de septiembre de 1810, y ya, no, fue todo un proceso. Exacto, fue todo y fueron, un proceso. hablamos de las 4 etapas que fueron el primero, el grito de independencia o grito de Dolores, que lo conocemos, que es la campaña de José María Morelos, donde se caracteriza porque Morelos encabeza el mandato de las luchas, ¿no? La tercera etapa, las campañas de Guerrero y José Mina, y la cuarta etapa es donde nos dice del abrazo de Acatempan, ¿no? La consumación de la independencia. Exacto. Que se da 11 años después del inicio, que fue en 1810, se da el 27 de septiembre de 1821, y el 28 de septiembre de 1821 es cuando ya se da, ahora sí que, o se promulga el primer gobierno independiente. Es donde podemos decir nosotros entonces que celebramos la independencia de nuestro México, ¿no? Bueno, sí, digamos que el 27 de septiembre entra el ejército, se dice ya somos independientes, y el 27 a las 12:01, que ya es 28, ya está el imperio mexicano. Sí, porque México surge como nación, como imperio, como un imperio. Entonces se esperaba que al reconocer España, el imperio mexicano mandara un príncipe español a ser emperador de México. Esa esperanza se tuvo, ¿no? Hasta que se vio que no, que era imposible. Entonces, mediante acuerdos y maniobras políticas, Agustín de Iturbide consigue que a él el Congreso Constituyente lo elija como emperador, con el nombre de Agustín I. Entonces, este imperio de Agustín de Iturbide es un imperio efímero, ¿no? Dura 2 años aproximadamente, y es derrocado, pero en ese transcurso logran instituir un estatuto que es, digamos, el documento previo, puede considerársele sí a una constitución. Y ahí, en este estatuto, van a solemnizar por primera vez el 16 de septiembre. Previamente, Morelos había solicitado al Congreso de Chilpancingo que se hiciera solemne, o sea, que se celebrara el 16, y el Congreso de Chilpancingo lo acepta. Cuando se da este estatuto del imperio, Iturbide también solicita que el 16 de septiembre se establezca como fiesta de la independencia, y se acepta, ¿no? Entonces ahí queda establecido el festejo del 16 de septiembre, no el 15, el 16 de septiembre. Muy bien, vamos a hablar del festejo, ¿no? Que llevaban a cabo ellos, o cómo lo hacían después de un pequeño espacio. Regresamos a su programa.